tumores de cabeza y cuello, cavidad bucal, orofaringe, laringe e hipofaringe. ¿En qué consisten los tipos de cáncer de orofaringe y de cavidad oral? Como todos sabemos, el cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Casi cualquier célula que tenemos en el cuerpo puede convertirse en cáncer y a su vez propagarse a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Eh, el cáncer de cavidad oral o simplemente cáncer oral empieza en la boca, a la cual también se la denomina cavidad oral. El cáncer orofaringe se origina en la orofaringe, la parte de la garganta detrás de la boca. La mayoría de todos estos cánceres se forman allí y son un tipo de cáncer llamado carcinoma de células escamosas. No obstante, también se pueden formar otros tipos de cáncer debido a la variedad de tejidos que tenemos y pueden presentarse de diferentes formas, de diferentes maneras de crecimiento y también pueden encontrarse tumores benignos. La cavidad oral, denominada boca, y la orofaringe garganta. Primeramente, antes de poder describir a los tumores, tenemos que determinar los espacios donde se van a encontrar. O sea, tenemos que entender y conocer las partes de la boca y la garganta. Entonces, en principio tenemos la cavidad oral que incluye los labios, el revestimiento interior de los labios, las mejillas, los dientes, encías, las 2/3 partes anteriores de la lengua, la base de la boca, que se encuentra por debajo de la lengua, la estructura superior ósea de la boca que corresponde al paladar duro, y las áreas detrás de las muelas de juicio, la llamada trígono retromaleolar. Puede ser incluida como cavidad oral, aunque con frecuencia se la considera como parte de la orofaringe. En, en este punto tenemos que recordar que el límite entre lo que corresponde a la boca y la faringe se denomina istmo de las fauces. El istmo de las fauces está representado por una circunferencia constituida por el borde libre del paladar blanco, la úvula, tenemos la lengua por abajo y lateralmente vamos a tener el lecho de las amígdalas. La orofaringe es la parte de la garganta, entonces que se encuentra por detrás de esto, que empieza donde termina la cavidad oral. Por lo general incluye la base de la lengua, que corresponde al tercio posterior de la misma, la cara posterior del paladar blando, las amígdalas y las paredes laterales y posteriores de la faringe. Tumores y crecimientos en la cavidad oral y la orofaringe. Tenemos muchas clases de tumores que pueden producirse en la cavidad oral y en la orofaringe. Por lo general se los clasifica de tres maneras o en tres categorías. Los crecimientos benignos, que no son cánceres, no invaden a otros tejidos ni se propagan a otras partes del cuerpo. Las afecciones precancerosas son crecimientos inofensivos que pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo, y ya los tumores cancerosos, que son las masas que pueden invadir los tejidos circundantes y propagarse a otras partes del cuerpo. Entre los tumores benignos tenemos una inmensa cantidad de ellos. Los más comunes son los granulomas eosinofílicos, fibromas, tumores de células granulares, leiomiomas, osteocondromas, lipomas, neurofibromas, papilomas y los condilomas. Estos son los más frecuentes. Por lo general se originan en diferentes clases de células y tienen una variedad de causas. Algunos de ellos pueden causar problemas, pero por lo general no ponen la vida en peligro. Esto es lo característico de los tumores benignos. El tratamiento usual para estos tipos de tumores consiste siempre en cirugía. Hay que removerlos completamente y es muy poco probable que estos se recurran, o sea que regresen. Entre las afecciones precancerosas tenemos a lo que se denominan leucoplasia y la eritroplasia. Son términos que usan para describir ciertos tipos de cambios en el tejido que pueden observarse en la boca y la garganta. La leucoplasia es un área blanca o gris, la eritroplasia es un área roja plana, puede ser levemente elevada, que al ser raspada suele sangrar con facilidad. Y tenemos una tercera presentación que es la combinación de estas dos, que es la eritroleucoplasia.
manchas rojas con áreas blancas. Por lo general, este tipo de lesiones son ubicadas o detectadas durante un procedimiento odontológico, ¿verdad? Una visita al dentista o una higiene dental. Entonces, es el momento donde por lo general son descubiertas. La displasia se clasifica como leve, moderada o severa dependiendo de cuán anormal se ve el tejido al microscopio. Cuando conocemos ya el grado de displasia, esto nos puede ayudar a pronosticar su probabilidad de avanzar hacia convertirse en un cáncer o desaparecer por sí sola, que puede ocurrir eventualmente, o después de algún tipo de tratamiento específico. Por ejemplo, es más probable que una displasia aguda se convierta en cáncer, mientras que una leve desaparezca por completo. Las causas más comunes de leucoplasia y eritroplasia son fumar y mascar tabaco. Las dentaduras postizas mal adaptadas que rozan con la lengua o el interior de las mejillas pueden causar también estos cambios. Y para determinar la celularidad, la biopsia es la única forma de saber con seguridad si el área de leucoplasia o eritroplasia contiene o no células precancerosas, o en algunos casos ya cancerosas, ¿verdad? La mayoría de los casos de leucoplasia no se convierte en cáncer, sin embargo, algunos casos de leucoplasia son cancerosos al momento de la detección y tienen cambios precancerosos que pueden avanzar hasta convertirse en cáncer si no son tratados adecuadamente. La eritroplasia y la eritroleucoplasia son menos comunes, aunque usualmente son más graves. La mayoría de estas lesiones rojas arroja un diagnóstico de cáncer cuando se les realiza la biopsia o se convierten posteriormente en cáncer. Cánceres de orofaringe y cavidad oral. Las diferentes partes de la cavidad oral y la orofaringe están compuestas por muchos tipos de células, diferentes tipos de tejidos. Entonces, los distintos tipos de cánceres pueden comenzar en cada tipo de célula, como habíamos mencionado antes. Estas diferencias son importantes ya que se puede afectar las opciones de tratamiento y el pronóstico, o sea, la prognosis de una persona. El más frecuente de todos es el carcinoma de células escamosas, es que se tiene que recordar siempre. Se presentan más del 90% de los cánceres, son carcinomas de células escamosas, también llamados cánceres de células escamosas. Comienzan en forma temprana de células escamosas que son planas, similares a escamas que forman el revestimiento de la boca y de la garganta. La forma más temprana del cáncer de células escamosas se llama carcinoma in situ. Esto significa que las células cancerosas están solamente en la capa de células llamada epitelio. En este caso es diferente del carcinoma invasivo de células escamosas, donde las células del cáncer se han expandido hacia las demás capas en más profundidad, ya sea en la cavidad oral o la orofaringe. Ahora, el carcinoma verrugoso es una variante, un tipo de carcinoma de células escamosas. Por lo general, se presenta en menos del 5% de los cánceres. Es un cáncer de bajo grado, o sea, de crecimiento lento, que rara vez se propaga a otras partes del cuerpo, aunque puede crecer profundamente en el tejido adyacente. Si no se tratan, se pueden producir áreas de cáncer con células escamosas dentro de algunos carcinomas verrugosos. Además, puede que algunos carcinomas verrugosos ya tengan zonas con cáncer de células escamosas que no se pueden ver en la muestra de la biopsia. Las células de estas áreas de carcinoma de células escamosas pueden entonces propagarse a otras partes del cuerpo. Debido a estas razones, se deben extirpar de inmediato y se debe mantener un amplio margen de tejido circundante al momento de la exéresis. Otros tipos de cáncer serían los carcinomas de glándulas salivales menores. También podemos encontrar los linfomas, que por lo general asientan a nivel de las amígdalas o base de la lengua. Factores de riesgo para la presentación de estos tipos de cánceres. Tabaquismo, bebidas alcohólicas, el virus del papiloma humano, rayos ultravioleta, nutrición deficiente, un sistema inmunitario debilitado, la presencia de líquen plano o algunos síndromes genéticos como la anemia de Fanconi. Signos y síntomas. Por lo general pueden presentarse una úlcera en la boca que no se cura, es lo más común, dolores de cabeza persistentes, bulto, engrosamiento en la mejilla, áreas blancas o rojizas en las encías, lenguas, amígdalas, un dolor de garganta o la sensación de que hay algo atascado en la garganta que no desaparece,
dificultad para masticar o tragar, dificultad para mover la mandíbula o de la lengua, entumecimiento de la lengua, hinchazón de la mandíbula que hace que las dentaduras postizas no se adapten, aflojamiento de los dientes o dolor alrededor de los mismos, cambios en la tonalidad de la voz, bultos o masas en el cuello, pérdida de peso y un mal aliento constante. ¿Cómo se trata el cáncer de orofaringe y cavidad oral? Los tratamientos más frecuentes son las cirugías, que van a ir variando dependiendo del tipo de cáncer y la ubicación, así como de la extensión de la necesaria para la resección, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas específicas, inmunoterapia y tratamientos paliativos en caso de que ya no sea posible una cirugía. Cáncer de laringe y de hipofaringe. Como todos sabemos, la laringe es un órgano fonador, uno de los órganos que nos permite hablar, ya que contiene las cuerdas vocales. Está localizada en el cuello, sobre la apertura de la tráquea. Allí ayuda a evitar que los alimentos y los líquidos entren en la tráquea. La laringe se divide en tres regiones. La supraglotis, lo que está por encima de las cuerdas vocales. Contiene la epiglotis y los colgados tejidos que cierran la laringe al tragar. Tenemos la glotis, que contiene las cuerdas vocales, y la subglotis, que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales. En cuanto a los procesos neoplásicos más comunes, tenemos al carcinoma de células escamosas nuevamente. Casi todos los cánceres de laringe y hipofaringe se desarrollan a partir de células planas y delgadas llamadas células escamosas, que se encuentran en el epitelio. El cáncer que se inicia en esta capa se conoce como carcinoma o cáncer de células escamosas. Ya habíamos mencionado antes. La mayoría de los casos de cáncer de células escamosas de laringe y de hipofaringe se inician como un precáncer, llamado una displasia. Cuando se observan al microscopio, estas células lucen anormales, pero no tan anormales como las cancerosas. Suelen desaparecer sin tratamiento, en especial si se elimina la causa subyacente, por ejemplo, fumar. La mayoría de los precánceres de laringe y hipofaringe no causan problemas a menos que surjan de las cuerdas vocales. Algunas veces la displasia progresa hasta convertirse en carcinoma in situ. El carcinoma in situ es la forma más temprana del cáncer. Las células cancerosas se observan solo en el epitelio que reviste la laringe o la hipofaringe. En este caso, las células no han invadido las capas más profundas. La mayoría de estos inicios de cáncer se pueden curar, pero si el carcinoma in situ no se trata, se puede transformar en un cáncer invasivo de células escamosas que destruirá todos los tejidos cercanos y se extenderá además a otras partes del cuerpo. También podemos tener a nivel de la laringe e hipofaringe cánceres de glándulas salivales menores, podemos tener sarcomas, podemos también tener melanomas. Entre los factores de riesgo de los cánceres de laringe y de hipofaringe tenemos las bebidas alcohólicas, el tabaco, alimentación deficiente, nuevamente VPH o virus del papiloma humano, síndromes genéticos, exposición en el lugar de trabajo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los síntomas: ronquero, cambios de voz, dolor de garganta que no desaparece, tos constante, dolor al tragar, dificultad para tragar, dolor de oídos, dificultad para respirar, pérdida de peso y la presencia de una protuberancia o masa en el cuello. ¿Cómo se tratan estos cánceres? Las principales formas también son la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia e inmunoterapia.